Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos. Eh, Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética y la clase de hoy estamos viendo el tema de medidas de tendencia central y de dispersión y a continuación vamos con la segunda parte de la clase que es la guía práctica de preguntas tipo examen. Vamos a resolverlas paso a paso. Entonces, como hemos venido en la misma metodología de clases anteriores, voy a compartir mi pantalla completa para que por favor me digan si la pueden ver. Les agradezco mucho. Si me dan pulgar arriba, bueno, ahí se ve como un efecto espejo, pero eso es provisional mientras eh, enfoco en el documento. Ya, que ahí ya pueden ver mi documento, sí, la guía, sí. Entonces, listo, vamos, ya empezamos. Entonces, el primer punto dice, en el último examen de admisión se analizó la edad de los postulantes, la cual se muestra en el siguiente histograma. Entonces, aquí tenemos una relación de edades, que voy a usar lápiz, bueno, puede ser de este color. Entonces, tenemos edades y en el eje horizontal y en el eje vertical tenemos número de estudiantes. Como podemos ver, un histograma que es una relación de intervalos, o sea, estos van a ser I sub I versus F sub I, ¿sí? O sea, que son frecuencias absolutas. Entonces ahí se va acumulando poco a poco, pero bueno, se van sumando y pues en cada intervalo pues tiene un valor de frecuencia distinto, ¿sí? Obviamente que en algunos intervalos van a tener los mismos valores de frecuencia, como en el, bueno, pero este no es el caso. Y como pueden ver acá, aquí tenemos un ancho de clase común, o sea, entre los intervalos. Aquí tenemos que, o sea, 17 menos 15 da 2, ¿sí? Y lo mismo acá, y lo mismo acá, y lo mismo acá, y se repite para todos, o sea, 2 2 2 y 2. Entonces ahí ya entendemos que el W va a ser igual a 2, ¿no? O sea, el ancho de clase que tenemos para este caso. Entonces nos piden hallar la edad promedio, ¿sí? Calcule la edad promedio. Entonces, ¿cómo debemos empezar? Bueno, como los datos son agrupados, corresponde calcular la media ponderada. ¿Cómo así? Pues, eh, pues aquí hacemos una tabla relacionando estas medidas y empezamos por la edad, ¿no? Dijimos que la edad corresponde a los intervalos. Entonces, ¿cuántos intervalos son? Pues aquí tenemos que 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de aquí podemos decir que K es igual a 5, ¿sí? Acá, pues, la marca de clase, X mayúscula sub I, entonces recuerden que se calcula sumando el límite inferior con el superior y dividiendo entre 2, ¿sí? O sea, la suma dividida entre 2 nos da estos valores que tenemos acá en cada uno de los intervalos. Entonces, si se fijan bien, la diferencia entre estos valores va a ser la misma y va a ser equivalente al mismo ancho de clase que ya habíamos hallado anteriormente, que es 2, ¿sí? Entonces, tenemos también por otro lado el número de estudiantes que va a ser esa frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta que tenemos ahí como referencia acá en el gráfico. Y esto lo vamos a ir sumando, o sea, esto lo sumamos. Entonces, esto al final nos va a dar 5000, ¿sí? Este 5000 es el mismo n y el número
total de datos que estamos, disculpa, ¿alguien quiere hablar? Que me pareció que alguien abrió el micrófono y pero si, si quieren hablar, por favor levanten la mano y con mucho gusto resolvemos la duda, pero si no, entonces podemos continuar. ¿Listo? Eh, por favor, mantengan sus micrófonos apagados si no van a hablar o si no van a intervenir, por favor. Eh, es una de las reglas que explicamos al comienzo del curso para que lo recuerden. Y bueno, terminado este pequeño paréntesis, continuamos. Aquí, entonces tenemos que, pues, en esta columna tenemos el producto de esta columna con esta otra columna. Sí, o sea, o sea, la marca de clase, de hecho lo voy a poner acá, marcas clase. Eh, esta hace la frecuencia absoluta y este va a ser el producto de esas dos, ¿sí? De esas dos en cada intervalo. Entonces tenemos que multiplicar cada uno de estos valores. Entonces nos da el primer intervalo 8.000, segundo 36.000, tercero 28.000, cuarto 15.400, el quinto 9.600. Todo esto lo sumamos, ¿sí? De acuerdo con la fórmula que habíamos visto para calcular medias para datos agrupados. Entonces esto aquí es igual, pues es a la sumatoria de, de igual a 1 y hasta, hasta, bueno, realmente es la sumatoria igual a 1 hasta acá de X, o sea, de la marca de clase por la frecuencia absoluta en ese intervalo. Entonces, eso nos va a dar igual a esto, 97.000, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual la media aritmética? Pues es igual a esto, eh, a, a ese valor 97.000 dividido entre n, que es 5.000. Y esto, pues ya vemos que si acá pues cancelamos estos ceros se van. Entonces, si hacemos la división en 97 entre 5, pues nos va a dar al final 19,4. 19,4 es la media aritmética y por lo tanto es la respuesta correcta, entonces es la clave C, ¿sí? Entonces, es la misma edad promedio, ¿sí? Pero como los datos son agrupados, deben tener mucho cuidado en qué fórmula van a usar. En este caso, por favor, no se atrevan a usar la fórmula para datos no agrupados porque en este caso no aplica. Entonces, con que ustedes les estén dando ya un histograma y fuera de eso estén clasificados los datos por intervalos, con eso ya es una pista suficiente para entender que son datos agrupados. Entonces, ténganlo muy presente en sus cálculos. Segundo punto. En un campeonato de baloncesto, los 10 jugadores tienen las siguientes estaturas. Entonces, la mediana de la estatura de los jugadores es. Entonces, como solución, pues la recomendación que hacemos es que primero debemos ordenar los datos, sea de forma ascendente o descendente. Pero yo lo sugiero hacerlo de forma ascendente, de menor a mayor. Y convertir las unidades de metros a centímetros. Esto ya es una particularidad del ejercicio. Si ustedes quieren dejarlo en metros, lo pueden hacer, pero es mejor, o sea, para evitar los decimales y convertir todo a enteros, entre comillas, porque realmente esto sigue siendo decimales. Recuerden que esto va a tener un décimo, un cero a la derecha, o sea, un cero decimal a la derecha de la coma. Entonces,
igual son cantidades que están en los números reales. Pero entonces ahí, en ese orden, entonces ustedes miran y como n es igual a 10, o sea, porque son 10 datos, o sea, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que afortunadamente los datos acá de la posición 5 y 6, que son este y este, son los mismos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente tenemos que aplicar la fórmula que vimos de que, ¿se acuerdan? De n, o sea, pues, estos datos no son agrupados. Téngalo también presente, estos datos no son agrupados, estos datos nos los dieron desordenados, así, de forma aleatoria, entonces nosotros tenemos que ordenarlos. Entonces, acuérdense de, o sea, cómo pudimos dar con esta posición 5 y 6, ¿no? O sea, hallamos primero la parte entera y después hallamos la parte entera de n medios más 1, ¿sí? Para saber en qué posición está. O sea, n medios, esto nos va a dar 5 y esto nos va a dar 6, ¿sí? Entonces, al final, pues, ¿qué vamos a tener? Que como son los mismos valores, entonces acá pues podemos factorizar, es factor común, entonces queda 172 centímetros por 1 más 1, que es estos dos, ¿no? Y este 2 pues se va a cancelar con este 2 que aquí es el denominador. Entonces al final nos va a quedar que 172 centímetros. Y esa es la mediana que debemos considerar para dar con la respuesta. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? Aquí nos dice opción C, 172 centímetros, porque el promedio de los datos que se encuentran es el promedio de los datos que se encuentran en la mitad de la muestra. Mm, mm, en la D nos dicen lo mismo, pero con una diferencia que es el promedio de los datos más cercanos del centro de la muestra. ¿Sí? ¿Sí? Como pueden ver, entonces ahí eh, tenemos que la media, o sea, la mediana, perdón, va a ser esa, ¿no? O sea, al final va a ser 172 centímetros y pues es el promedio de los datos más cercanos, o sea, de estos dos que están acá, al centro. O sea, porque recuerden bien que cuando uno está hallando la mediana, pues uno separa esto, digamos así, por partes, o sea, la mitad aquí o la otra mitad al otro lado, pero el centro, pues, si se fijan bien, va a estar acá, ¿sí? Entonces, como estamos ante el caso de que n es par, ¿sí? Entonces vamos a tener dos datos centrales, no uno. Y esa es la razón por la que debemos elegir la opción D como la respuesta correcta. Entonces, tercero, considerando los datos, ¿sí? Estos datos que tenemos acá, ¿sí? Entonces responda verdadero o falso. Nos dicen primero, el recorrido rango es 5. Segundo, la mediana es 7. Y tercero, la moda y la mediana suman más de 15. Entonces, primero, pues tenemos que ordenar los datos preferiblemente en orden ascendente, ¿no? Así como hicimos en el caso anterior, pues nos va a quedar así, de esta manera. Entonces, ahí pues nos damos cuenta que el menor valor entre todos va a ser el 3 y el mayor va a ser 8, ¿sí? Así están repetidos, pero pues, ese es el hecho, ¿sí? Entonces el rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor, por lo tanto, el rango va a ser igual a este x máximo, que es 8, menos el x mínimo, que es 3,
y esto va a ser igual a 5, ¿sí? Este rango va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues que el recorrido rango es 5, sí, es verdad. Entonces, ya vamos con los demás eh, a saber, enunciados para saber si son verdad o no. Entonces, construyendo una tabla de frecuencias con los datos, tenemos esto, ¿sí? Que o sea, X sub I, o sea, no mayúsculas, sino minúsculas, o sea, no se vayan a confundir, estos no son datos agrupados. Entonces, estos, como son datos no agrupados, entonces y lo que hice acá es armar una tabla de frecuencias para saber cuántas veces se repite un valor, un dato en ese conjunto, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el 3 se repite 2 veces, el 4 3 veces, el 5 4 veces, el 6 5 veces, el 7 3 veces y el 8 2 veces. Entonces sumamos estas frecuencias y nos va a dar que es 19, ¿no? O sea, 19 va a ser el valor de n. O sea, es el total de datos que tenemos. La moda corresponde al valor entre los datos que tiene la mayor frecuencia absoluta simple, el cual es 6, ¿sí? Entonces, este es el que tiene la frecuencia máxima, ¿sí? Entonces, recuérdenlo bien, la frecuencia máxima, que es el mayor valor entre todas las frecuencias absolutas, es que es 5. Entonces, este valor 6 va a ser la moda. Entonces estamos ante que a un conjunto unimodal, porque no tenemos más modas, solo tenemos una. Entonces, como la cantidad total de datos es igual a 19, ¿sí? Es decir, un número impar, entonces la mediana es el dato central en el lugar décimo, el cual corresponde a o sea, m igual a 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, acá tenemos estos datos del 1 hasta el 19. Entonces, si tomamos n medios, o sea, 19 entre 2, que nos va a dar 9,5, ¿no? Pero quedamos en que esto, o sea, n impar, ¿no? Entonces, n impar, 9,5, pero si le sacamos la parte entera, pues esto nos va a dar 9. Y en la posición 9, pues, o sea, bueno, 9 eh, medios, sí. Entonces, voy a mirar acá una cosa, pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí lo que está haciendo es que separa 9 y separa acá 9, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pero la idea es dividir en 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La idea es dividir en 9 cada mitad, ¿no? O sea, cada pedazo. Entonces, al final, pues, por eso es que acá la mediana, pues, va a tener este valor 6, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que la mediana es 7, no, pues, igual si fuera 5, pues no sería verdad, falso. La moda y la mediana suman más de 15, pues la verdad no, porque bueno, tanto la suma de la moda y la mediana pues es 6 más 6 12, menor que 15, ¿sí? O sea, este valor es menor que 15, la suma de tanto de la moda como la mediana. Entonces, pues eso también es falso, ¿sí? Entonces acá miramos de arriba a abajo, leemos los valores de verdad y de izquierda a derecha.
Es una sugerencia que yo también he hecho en mis clases de lógica matemática, ¿no? Que cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios y les pidan allá los valores de verdad, para cada enunciado o proposición, ustedes tienen que eh, revisar que si es verdadero o falso y pues lo tiene que dar una correspondencia con lo que está en cada una de las clases. Entonces, de lo que está primero en ese orden de arriba a abajo es lo que va más a la izquierda y lo que va al final de arriba a abajo es lo que va más a la derecha. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso y falso, falso. Entonces, la respuesta correcta aquí vemos que es la B, ¿sí? Entonces, si eh, pues ustedes hubieran descartado más rápido la D porque pues la primera no es falsa, y ustedes también hubieran descartado la A, la C, la D porque la segunda no es verdadera tampoco. Entonces, ustedes tienen que jugar con eso y con esos detalles a la hora de resolver los ejercicios. Y bueno, como es un examen, pues la idea es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eh, n medios, bueno, aquí me quedé con la duda si es n medios o n medios más uno. Creo que es n medios más uno. Sí, n medios más uno. O sea, n medios más uno, o sea, sí, 9,5, o sea, más uno. Entonces es en la posición 10. Sí, 9,5 más uno es 10,5. Y 10,5, la parte entera de 10,5 es 10, sí. Bueno, ahí les aclaré este punto, ¿no? De la posición en la que está la mediana. Bueno, seguimos. Cuarto punto. Un estudiante registró la altura de 6 tallos de una planta en centímetros y al graficar los datos obtuvo el siguiente diagrama, al cual se puede inferir. Entonces, como ven, ¿esto qué es? Entonces, esto no es más que, a ver si puedo ingresar acá, formas, insertar acá, formas, aquí rectángulos, voy a ingresar acá, rectángulo. Aquí, miren acá lo siguiente. Entonces aquí y vamos a insertar más rectángulos. Sí, sí. Entonces acá, ups, lo que quiero es mostrarles lo siguiente, pero no sé por qué no me... Ah, ya. Aquí, como ven, aquí se está dando... Voy a copiar este, pues acá, a pegar, pegar, mantener formato. Esto lo vamos a ver acá. Y este, vamos a ir para acá. Bueno, si se fijan bien, o sea, acá en esta gráfica, ¿qué pasa? Que yo estoy armando aquí varios rectángulos. eh, ¿Para qué? Pues para precisamente esa altura me va a decir si esta distribución pues, que vemos acá es simétrica y si es normal, ¿no? O sea, esa es la idea. Pues acá, rectángulo. Y esto lo copiamos acá. ¿Ven? ¿Ven lo que está pasando ahí, no? O sea,
Ahí creo que sí. Bueno, si ven lo que está pasando, ¿no? Que las alturas que hay de los intervalos que están en los extremos equidistantes son, o sea, tienen las alturas son de las mismas y que el ancho de clase también es en común, ¿sí? O sea, el ancho de cada rectángulo es así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nos dicen acá en las claves de respuesta. La moda es mayor que la mediana es menor que la media es mayor que la media y la mediana son iguales o la mediana es mayor que la moda. Entonces recuerden que lo que vimos en la parte teórica, ¿no? La distribución simétrica que es y qué se cumple ahí, qué condiciones se están cumpliendo. Pues el diagrama anterior corresponde a una distribución unimodal, simétrica y normal, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, estas palabras son claves. Unimodal, simétrica y normal. Es una distribución que cumple con esas propiedades. La media, la mediana y la moda son iguales, ¿sí? Siempre y cuando la amplitud sea constante. Entonces, en este caso vemos que sí se está cumpliendo esa relación porque las alturas que equivalen a de esos rectángulos, que pueden ser frecuencias, son equivalentes para cada uno de esos intervalos que están equidistantes. Y si se fijan bien, ahí pues los anchos también son los mismos. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo la D, ¿sí? La media y la mediana son iguales. Entonces, eso es un hecho, es una afirmación que es verdad a partir de lo que analizamos ahí en el gráfico y la definición que ya vimos en la parte teórica, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. eh, Cómo interpretar la teoría y para poder aplicarla en ciertos casos de análisis y observación para poder dar con el resultado y dar con la tesis correcta, que en este caso era demostrar que esa distribución es simétrica, ¿no? O sea, es, y si ven que ahí se forma una campanita, ¿no? Esa es la famosa campana de Gauss. Los invito a que investiguen más sobre el tema, que van a ingresar a la universidad. Si pueden ahí, buscan en Google o buscan un video tutorial de qué se trata eso de la campana de Gauss, que son las distribuciones simétricas normales, etcétera. Entonces les hago esa invitación para que investiguen un poco más sobre el tema. Quinto punto. A partir de la siguiente información, entonces nos dan esta tabla de número de hijos y número de familias. Entonces, el número de hijos dice 0, 1, 2, 3, 4 y el número de familias 1, 4, 7, 6, 2 respectivamente. Entonces nos piden calcular la desviación estándar del número de hijos, ¿sí? Entonces, aquí que estamos asumiendo que esta tabla, pues teniendo en cuenta que son datos agrupados nuevamente, entonces debemos calcular primero la media, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Entonces, eh, acá pues tenemos esta relación, ¿no? O sea, aquí tenemos estos que son los X sub I, número de hijos, y el número de familias va a ser F sub I, ¿sí? Entonces, así es como nos están clasificando, de 0 a 4, pero o sea, aquí el ancho va a ser 1, o sea, aquí W va a ser igual a 1. eh, Aquí tenemos 5 intervalos, o sea que K va a ser igual a 5. Bueno, son datos ahí adicionales para que los tengan en cuenta y que nos permiten justificar que estamos trabajando con datos agrupados. Entonces, media aritmética, ¿cómo se calcula? Pues ya vimos el promedio ponderado como es 0,
o sea, multiplicamos lo que hay en cada fila, ¿sí? Y lo vamos sumando. Entonces ahí 0, entonces ahí vamos a hacer el cálculo. 0 por 1 más 1 por 4 más 2 por 7 más 3 por 6 más 4 por 2 entre, ¿qué? Entre 1 más 4 más 7 más 6 más 2, que es el número total de datos. O sea, este va a ser nuestro n, ¿sí? ¿Sí? Y esto pues obviamente va a ser la sumatoria que es el producto de esos datos, o sea, en cada intervalo y hasta k eh, por la frecuencia en ese intervalo, ¿sí? Entonces, después de hacer estos productos, sumamos todo esto y nos va a dar 44 entre 20. Simplificando nos queda 11 quintos y esto es igual a 2,2. Y la media va a ser igual a 2,2. Ese dato lo tenemos ahí que guardar porque nos va a servir para el cálculo de la desviación estándar. Entonces aquí volvemos a construir otra tabla ampliada con estos valores que tenemos en estas columnas, en estas nuevas columnas, que son el cuadrado de la diferencia entre estos datos X y con la media. Y en esta otra columna tenemos el producto de esto, o sea, de estas dos columnas que tenemos acá, o sea, de f sub i, que es la frecuencia, son las frecuencias absolutas para cada uno de los intervalos, con esta medida que tenemos acá. Entonces, hacemos eso, vamos sumando los valores, estos valores, o sea, las frecuencias, ya sabemos que la sumatoria es el número total de datos, es 20. Y la sumatoria de lo que tenemos aquí en la cuarta columna, pues nos va a dar al final 21,2, ¿sí? Voy a dejar ahí un momento pausado. Bueno, entonces, la varianza equivale ¿a qué? Pues ese sigma al cuadrado es igual a la sumatoria que vimos acá, ¿sí? La sumatoria de estos valores, porque esto lo estamos sumando y al final nos va a dar este resultado. Y lo dividimos entre ¿qué? Pues entre n, que es el número total de datos, 20. Esto nos va a dar 1,06. Pero no nos piden hallar la varianza, nos piden hallar la desviación estándar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí una de las claves se parece un poco a la varianza, pero no lo es. Sacamos la raíz cuadrada y bueno, eso es aproximadamente igual a 1,03. Entonces la desviación estándar es igual a ese valor aproximado, por lo tanto la respuesta correcta es la A, ¿sí? Entonces, pues igual no estoy seguro si más adelante vamos a explicarles cómo calcular raíces cuadradas de decimales, pero creo que debe haber un hack para eso en los exámenes y que no tengan que usar calculadoras, sino lo puedan hacer manualmente. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en las clases, entonces no se preocupen mucho por eso. Eh, bueno, sexto punto. Del numeral anterior encuentra el coeficiente de variación. Entonces, del numeral 5 nos piden hallar esa medida de dispersión, ¿sí? Entonces, el coeficiente de variación, recordemos que es la razón entre la desviación estándar y la media. Por lo tanto, entonces tenemos que la desviación estándar, o sea, sigma, es igual a esto, ¿sí? Y la media aritmética es igual a esto, 2,2. Entonces, si lo multiplicamos por el 100%, ¿por qué necesitamos hacer eso? Porque las claves nos están dando en términos de porcentajes, no de decimales. Entonces, si hacemos eso, entonces es como aquí 100%, recuerden que es lo mismo que tener 100 sobre 100, ¿no? Y como tenemos 100 en el numerador y 100 en el denominador, es como si estuviéramos multiplicando por 100 tanto el numerador como el denominador. Por eso es que la coma se corre hasta acá.
se corre 2 lugares a la derecha, ¿sí? Entonces 1,03%, 103 y 2,2%, 220. Si hacemos esa división, pues no es exacta, entonces nos va a dar un valor aproximado de 46,81 periódico por ciento. Y esa es la respuesta correcta, entonces, que esa es la que ustedes tienen que elegir, la C. Sí, y eso es todo. Entonces, igual, si tienen alguna duda del resultado, pues lo pueden comprobar ustedes. Se simplifican la fracción y hasta que no puedan hacerlo más, o hacen la división exacta, y lo que puedan. Igual, esto, 46,81%, recuerden que eso es, eh, más o menos, equivale a bueno, 0,4681 periódico. Ese es más o menos la equivalencia en decimales, ¿no? De este porcentaje, ¿sí? Entonces, cuando estén calculando, entonces les tiene que dar esto. Y pues, si lo multiplican por el 100%, pues eso les da 46,81 periódico por ciento. Séptimo, se tiene la siguiente tabla de frecuencias incompleta. Entonces nos dan esta tabla y obviamente no tiene todos sus valores. Y vemos acá que nos dan estas notas, estos sí, con estos intervalos, y los límites completos. Esto sí está, eh, para trabajar. Estas otras columnas corresponden a las frecuencias relativas, tanto absoluta como, digo, tanto simple como acumulada. Entonces nos dice que hay la nota promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos que asumir varios hechos. O sea, asumimos que la frecuencia relativa simple y acumulada en el primer intervalo son iguales, ¿sí? Eso es una propiedad de las frecuencias, y que tenemos 5 intervalos, es decir, k igual a 5. Entonces, que en ese intervalo h sub 5 mayúscula va a ser igual a 1, ¿sí? Ese es otro hecho, ¿sí? Entonces tenemos estos dos hechos de acá. Entonces vamos a, como nos dieron estos valores acá, recuerden que las notas van a ser, pues, y los i sub i, ¿no? Y estos van a ser los intervalos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Te recuerden que acá, pues, aquí y acá, estos tienen que ser igual, aquí tiene que ir un 1, bueno, y ahí los van llenando. Entonces, como ya conocemos h, mayúscula sub 4 y h minúscula sub 4, no, h minúscula sub 5 no lo conocemos, hay que hallarlo. Entonces sabemos que h mayúscula sub 4 más h sub 5 es igual a h sub 5, ¿sí? Que recuerden la norma del zigzag, ¿no? Así se suma, se asigna, se suma, se asigna, se suma, se asigna, se suma y se asigna. Sí, o sea, cuando van en diagonal, están sumando. Y ese valor lo asignan acá al lado derecho. Eso es, así es como calculan las frecuencias acumuladas. Entonces, en ese orden, cumpliendo con esa norma, pues aquí para hallar h sub 5 minúsculas, o sea, en ese intervalo, entonces hacemos esto, ¿sí? Entonces, restamos a ambos lados h sub 4 para cancelar ahí lado izquierdo. Y bueno, ahí ya tenemos igual a 1 menos 0,91, 0,09. Esto es igual a, h sub 5 minúscula. Entonces lo mismo, h sub 3, h mayúscula sub 3 más h minúscula sub 4 igual a h mayúscula sub 4. Entonces lo mismo aquí. Acá cancelamos h minúscula para hallar h mayúscula sub 3, porque este valor no lo conocemos, ¿sí? Este valor de acá no sabemos cuánto es.
Entonces, al final, h sub 3 mayúscula es igual a 0,91 menos 0,12 es igual a 0,79. Entonces seguimos, h mayúscula sub 2 más h minúscula sub 3 igual a h mayúscula sub 3. Entonces igual, acá h sub 2 y h sub 2 a ambos lados. Cancelar de este lado. Queda 0,79 menos 0,44, 0,35. ¿Sí? O sea, el h sub 2 sí lo conocemos. Para eso lo estamos usando para hallar h sub 3 minúscula. Esto ya sabemos que es un hecho h sub 1 es igual a 0,18. Entonces h mayúscula sub 1 más h minúscula sub 2 es igual a h mayúscula sub 2. Y como conocemos el valor de h sub 1 mayúscula para hallar h sub 2 minúscula y ya también conocemos el valor de h sub 2 mayúscula. Entonces acá eh, tenemos que restamos ambos lados por h sub 1 mayúscula para cancelar a este lado. Y tenemos 0,44 menos 0,18, 0,26. ¿Sí? Y entonces, al final debemos completar la tabla con las marcas de clase también. Entonces recuerden, las marcas de clase es intervalo, por cada intervalo es límite inferior más el límite superior entre 2, ¿sí? Como si fuera un promedio o una semisuma. Entonces, en este caso 0 más 4, 4, 3, 2, 2 y así. Y como ven, esto se tiene que cumplir, ¿no? Que cada intervalo, la marca de clase, o sea, la diferencia en cada marca corresponde a la amplitud que es 4, ¿sí? Y acá pues ya esta es la versión de la tabla completa con todos los valores. Entonces, por lo tanto, la nota promedio para estos datos agrupados es. Entonces, acá este es el caso en el que nosotros tomamos como referencia estas dos columnas, la de la marca de clase y la de la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces ahí hacemos un promedio ponderado entre esas dos variables. O sea, vamos sumando por cada intervalo el producto entre ellas. Entonces 2 por 0,18 más 6 por 0,26 más 10 por 0,35 más 14 por 0,12 más 18 por 0,09. Esto nos da 8,72. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta va a ser la D. ¿Sí? Entonces, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ya también, ya casi vamos a terminar. Entonces es octavo. En el siguiente cuadro calcule la moda. Entonces también nos dan la tabla incompleta. Y bueno, aquí por dónde debemos empezar. Pues si el ancho de clase es constante para cada intervalo, entonces asumimos que como ya nos están dando un intervalo completo, es decir, el límite superior es 18 y el límite inferior es 12. Entonces la diferencia entre esos dos límites va a ser el ancho de clase, la amplitud que es 6, ¿sí? W va a ser igual a 6. Como tenemos cuatro intervalos, este es otro hecho que también ya conocemos, 2, 3 y 4. Entonces ese va a ser el valor de K. K va a ser igual a 4. Entonces h sub K o h sub 4 va a ser igual a 1. Entonces aquí tenemos que poner un 1, ¿sí? En h mayúscula sub I. Entonces, luego, ¿qué tenemos? Tenemos que hallar h minúscula sub 4 porque, bueno, ahí vemos que hallar la moda y la moda está relacionada con las frecuencias simples, más, y pues en este caso, eh, tomamos las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas simples, entonces como referencia, pero igual las frecuencias acumuladas también nos van a servir en el proceso, las frecuencias relativas acumuladas, entonces para hallar h minúscula sub 4, entonces
aquí tenemos que, eh, como ya conocemos el valor de h sub 4 que es 1 y el valor de h sub 3 también, que nos lo están dando acá, 0,80. Entonces, eso eh, lo restamos a ambos lados h sub 3 mayúscula. Para cancelar al lado izquierdo nos da 1 menos 0,80, 0,20. ¿Sí? Entonces, el número total de datos, ya conociendo la frecuencia aquí del, la frecuencia sub 4, o sea, tenemos esta ecuación también. Entonces, como conocemos h sub 4 minúscula y conocemos f sub 4 minúscula, porque nos lo están dando acá, entonces hacemos esto, o sea, multiplicamos a ambos lados por n para cancelar esta n que está acá, y lo dividimos por h sub 4 para cancelar esta h sub 4 que está acá, lado izquierdo. Entonces al final tenemos que n es igual a 20 entre 20 sobre 100. ¿Por qué 20 sobre 100? Porque 0,20 eso es igual a 20 sobre 100. ¿Sí? O el 20%. También lo podemos asumir así. Entonces aquí pues podemos asumir que es como una razón entre fracciones. Y bueno, recuerden que pues acá de una vez podemos simplificar este 20 con este 20 y al final ¿qué nos va a quedar? O sea, que asumiendo que es ley de sanduchito, entonces al final nos va a quedar este 100 en el numerador. Entonces 100 entre 1 pues va a ser igual a 100, que es n. ¿Sí? Ese es el número total de datos. Entonces, y pues también podemos, en ese orden, también podemos hallar la frecuencia, sea en el intervalo 2. Entonces, con la misma ecuación. Entonces, pero ahora, eh, pues, multiplicando n, solo multiplicando n a ambos lados para cancelarlo a este lado. Nos va a quedar así. Igual el producto es conmutativo, la igualdad es conmutativa, no hay problema. Tenemos 30 sobre 100%, eso se cancela y es igual a 30. F sub 2 es igual a 30. Y como ya conocemos las otras frecuencias, 40 y 20, entonces ya podemos hallar la frecuencia del intervalo 1 que no conocemos. Entonces hacemos esta sumatoria, nos va a dar 30 más 40 más 20, nos va a dar 90, ¿no? Entonces restamos 90 a ambos lados. Entonces cancelamos ese 90 que está ahí al lado izquierdo y nos va a dar f sub 1 igual a 10. ¿Sí? Y por lo tanto la frecuencia de la clase modal va a ser f sub 3 igual a 40. O sea, la frecuencia máxima. O sea, la frecuencia máxima va a ser 40 porque es la mayor entre todas. Como pueden ver. O sea, ahí no hay otra mayor que esa. Y bueno, ya también tomando otros datos, el límite de la clase modal va a ser 24, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque acá, ya teniendo la tabla completa, entonces asumimos que va a ser, o sea, esta va a ser la clase modal en el intervalo 3. Límite, este va a ser 24, límite modal. La amplitud va a ser 6, ¿sí? Como ya vimos. 6. La distancia 1, o sea, va a ser 40, o sea, esta frecuencia, la diferencia entre este valor y este. O sea, entre este y este. 40 menos 30 da 10. Ese es este valor de acá. Y de esos dos, o sea, va a ser 40 menos 20, o sea, la frecuencia que está en el intervalo siguiente. 40 menos 20 igual a 20. Entonces, si reemplazamos eso en la fórmula, nos va a dar 24 más 6 por 10 entre 10 más 20. Entonces, 10 más 20, 30. 6 por 10, 60. Entre 30,
2, 24 más 2, 26. ¿Sí? Entonces, la moda va, al final va a ser igual a 26. Entonces, esa es la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir, la clave E. ¿Sí? La clave E. Y listo, esa es la tabla al final como queda. Recuerden que para validar que esté correcta esta frecuencia, o sea, esta sumatoria tiene que ser igual a esta, ¿no? Y pues esta sumatoria, pues ya vimos que nos da 100, ¿no? Esta sumatoria de las frecuencias absolutas nos da 100. Entonces, noveno. En la siguiente tabla del número de empleados por empresa hay la mediana. Entonces nos dan otra vez esta tabla. Y bueno, nos piden hallar la mediana de esos datos agrupados. Entonces tenemos que incluir otra columna en la tabla para indicar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, eso pues nos va a servir para qué? Pues para saber en qué clase se encuentra la mediana. Entonces, hacemos las sumas, ¿se acuerdan? En zigzag. Chun, 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 chun. Y pues ahí nos damos cuenta que n es igual a, 1150. ¿Sí? O sea, cuando sumamos todas estas frecuencias, o sea, nos va a dar 1150. Entonces, o sea, como f sub 2 igual a 700, o sea, en el intervalo 2, y eso va a ser mayor a qué? Pues a la mitad de los datos, que es 1150 entre los 575. ¿Sí? 700 es mayor que ese 575, ¿sí? Entonces en este intervalo se encuentra la clase mediana posiblemente. ¿Sí? En el intervalo 2, aquí en este. Y bueno, por consiguiente, aplicando proporciones tenemos. Entonces acá tenemos que, pues la mediana menos 20, o sea, del límite, o sea, si restamos la mediana con el límite inferior y lo dividimos entre 175, que es la diferencia entre 575 con este valor, con el valor de la frecuencia que nos dio en el anterior intervalo, en la anterior clase. Y lo igualamos a qué? Pues a 40, que es el límite superior de la clase mediana, eh, menos la mediana, ese valor que no conocemos, y lo dividimos entre 125. 125, que es pues es el, el valor entre, o sea, la diferencia entre 700 y 575, ¿sí? Ese 125. Entonces resolvemos esta proporción. Es otra forma de hallar la mediana diferente pues a la fórmula que mostré en clase, pero igual también lo pueden hacer. Entonces recuerden, si es una proporción geométrica, recuerden el product cruz. Acá pues aplicamos ley distributiva a ambos lados. Acá pues tratamos de despejar eh, la mediana, que es lo que no conocemos, o sea, sumamos 175 a ambos lados, que para cancelar a este lado y sumar a este, y 7000, pues acá pues lo vamos a sumar también 2500, a ambos lados sumamos 2500 para cancelar esto de acá. Entonces al final, ¿qué nos va a dar? O sea, 7000 más 2500, 9500. Entre 125 más 125 más 175, 300. O sea, eso pasa a dividir. Al otro lado, o se multiplica o se divide por 300 a ambos lados. Se cancela al lado izquierdo, queda 9500 entre 300. Es como decir 95 entre 3, nos va a dar 31,6 periódico.
y esto lo podemos aproximar a 31,6. Podemos redondear a una cifra decimal porque en una de las claves está la respuesta correcta, que es 31,6, y esa es la opción que ustedes tienen que elegir, ¿sí? Y bueno, en el siguiente histograma, igual ancho de clase, décimo ya, para terminar, se nos muestra los resultados de una encuesta. Voy a ver cómo estamos de tiempo. 3 minutos, sí. Creo que alcanzamos. Entonces nos dicen, se nos muestra resultados en este histograma, ¿no? Tenemos número de familias y tenemos este I sub I. Entonces está en anchos de clase iguales. Entonces, como pueden ver, eh, acá ya podemos decir, como el ancho de clase es el mismo para todos los intervalos, W va a ser igual a 9 menos 5, 4, ¿sí? Entonces va a tener el mismo ancho, 4, 4, 4, 4 aquí. Entonces A va a ser igual a que A, 4 más 9, o sea, este valor ya no va a ser A, sino va a ser 13. Y B va a ser igual a 4 más 17, que es igual a 21, ¿sí? Entonces ya conocemos eh, A y B. Nos falta X barra, que es la media. Entonces, para eso tenemos que hacer la tabla de frecuencias absolutas con las marcas de clase. Esta es la parte más larga del ejercicio. Entonces, hacemos eso. Entonces, recuerden que tenemos que multiplicar las marcas de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta, que aquí ya nos lo están dando. 4 en el primer intervalo, 8 en el segundo intervalo, 5 en el tercer intervalo y 4 otra vez en el último intervalo. Entonces ahí tiene que corresponder. Entonces sumamos esas frecuencias, nos da el número total de datos, 21. Entonces sumamos el producto entre las marcas y las frecuencias. Entonces todo esto sumando nos va a darse 267. Entonces ese número lo dividimos entre 21 y nos da como resultado aproximado 12,7. Entonces finalmente, si sumamos ese valor a A más B, entonces nos va a dar esto. La respuesta entonces va a ser 46,7 y esa es la que tenemos que elegir, que es la opción D. Y bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Voy a dejar de compartir acá. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, digo, a las 6 de la tarde hora del Perú. Feliz noche, que descansen. Chao.